Ellos. Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Y el día de hoy nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Nuevamente para su servicio en Cristo Jesús. John Pirela, mi persona, y quien me acompaña en la cabina, mi hermano Fran Rivero. Así es, mi hermano John, aquí estamos, por la misericordia del Señor, un día más. Bien, el día de hoy, hermano Fran, quedamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21. Le recordamos que hemos estado hablando de la pasión del Señor en el Evangelio de Juan. No estamos haciendo énfasis por tema, aunque sí abrimos algunos paréntesis para explicar cosas que vale la pena tocar por lo que estamos viviendo hoy en día dentro de las iglesias. Sin embargo, no es temático lo que estamos haciendo, sino que venimos estudiando y exponiendo el libro de Juan, el Evangelio según Juan. La semana pasada quedamos en el capítulo 20, versículo 21 en adelante, y estamos ahorita en la resurrección del Señor. Recuerden que en los evangelios se narra que el día jueves de la semana de la pasión, en la noche, en el Pesab, la Pascua, Cristo celebró la cena del Señor con sus discípulos, luego fueron al Getsemaní, donde fue arrestado esa misma noche. Durante la madrugada del viernes, pasando jueves, durante la madrugada del viernes, es llevado ante Anás y Caifás, Pilato y Herodes. Allí fue condenado, azotado, crucificado cerca de las 9 a.m. y muere alrededor de las 3 p.m., casi 6 horas crucificado. Es sepultado antes del atardecer porque iba a comenzar el sábado. El día sábado, el Shabbat, día de reposo, el cuerpo de Jesús permanece en el sepulcro mientras el pueblo guardaba el reposo. Los sacerdotes llevan a Cristo a la tumba, colocan guardias para evitar que alguien lo robe, y así hasta el domingo, el día del Bicurín o fiesta de las primicias, muy temprano al amanecer, el primer día de la semana, las mujeres encuentran el sepulcro vacío. Los ángeles anuncian que Jesús ha resucitado, cumpliendo su promesa de resucitar al tercer día. Un significado espiritual muy hermoso sobre estos 3 días. El Pesab, Cristo muere como cordero que quita el pecado del mundo. O sea, hace ese énfasis cuando instituye la cena del Señor el día jueves, en el pan sin levadura, que es su cuerpo mismo sin corrupción, reposando en la tumba. En primicias, también el día de las primicias, Jesús resucita como las primicias de los que duermen, tal y como dice Pablo en Primera de Corintios 15:20. Y así quedamos hasta el día de hoy, en el cual vamos a empezar hablando de Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, o del 19, hermano Fran, si puede leerlo, por favor. El capítulo 20, el versículo 19, ¿no? Sí, sí, desde Entonces ahí. dice así: al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres o se los retuvieres les quedan retenidos. Hasta ahí, hermano. Está muteado. Sí, es un texto que hay que explicar bien porque los pentecostales carismáticos extremos enseñan que
Hay dos llegadas del Espíritu Santo en las personas. A la primera llegada ellos le llaman, en su sistema teológico pentecostal, ellos le llaman el Espíritu en conversión. Sí, como la regeneración, diría el reformado. Exacto, exacto. Entonces, después viene con el crecimiento espiritual y la vivencia en la iglesia, la comunión con los santos, la intimidad con el Señor, viene para ellos el segundo paso, que es el bautismo del Espíritu, algo que es contrario a la Biblia, porque el apóstol Pablo, explicando sobre el Espíritu Santo y los dones en el capítulo 12, él dice claramente, comenzando, que todos hemos sido bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu. Y terminando el capítulo, después que habla de varios dones, termina diciendo y exponiendo pues que no todos hablan en lengua, que no todos son apóstoles, que no todos son pastores, que no todos son profetas, aunque anteriormente ya él había explicado que todos habíamos sido bautizados por el mismo Espíritu. Entonces, evidentemente, el bautismo del Espíritu no es una señal de hablar en lengua, ni de ser pastor, ni de ser profeta, porque el Espíritu da como Él quiere y todos estos dones, como bien explicaba el hermano Frank en clases anteriores, el Espíritu, estos dones son para provecho de la iglesia y no para favorecer individualmente a un hermano, aunque lo hace, pero el propósito del don es para edificación de la iglesia, no para ser famoso o elevar a un hermano dentro de la iglesia. Entonces, aquí este pasaje que dice que cuando Jesús dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Después en el 22 dice, recibid el Espíritu. Y en el 23 dice que a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, habiendo dicho esto, Jesús sopló el Espíritu, ¿verdad? Ya lo leímos. Esto ocurre el mismo día de la resurrección del Señor. En Hechos podemos ver un texto que nos puede confundir y nos puede hacer creer que los pentecostales tienen razón, porque vemos que el Señor les sopla el Espíritu a los discípulos y en Hechos capítulo 1 del 4 al 5 le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual era el Espíritu Santo. Y le explica claramente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo le sopla el Espíritu a ellos, no le está bautizando por el Espíritu, no le está bautizando, le está dando algo espiritual. Esa promesa del Espíritu se cumple en el Pentecostés, capítulo 2 del 1 al 4, cuando el Espíritu desciende con poder, vientos y lenguas de fuego. Entonces, ¿por qué parece que reciben el Espíritu dos veces? Él sopló a ellos, a los discípulos, como no ha soplado a nadie. Es evidente que los apóstoles juegan un papel especial e importante en la iglesia. Por eso es que nosotros afirmamos y la Biblia confirma que no hay más apóstoles, que estos pseudo apóstoles modernos son mentirosos. Se llaman a sí mismos apóstoles y ellos dicen, Dios me llamó como apóstol, o uno confirma al otro porque se dan gloria unos con otros y como dicen en mi ciudad, en Maracaibo, entre bomberos no se pisan la manguera, sino que todos apagan el incendio, pero nadie pisa la manguera de nadie. Todos se respetan y se dan honra unos a otros. Pero bíblicamente, los apóstoles fueron 12. 12 se muere Judas, quedan 11. Sustituyen a Matías, después el Señor llama al apóstol Pablo, ya se habrían 13. Tendríamos que ver el caso de Matías y Pablo, pero ya ese es otro tema, que lo tocaremos más Pero adelante. en la ciudad celestial solo hay 12 nombres. En la ciudad Es celestial, un tema bien bueno que...
que En, por lo En Apocalipsis dice que hay 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque estos apóstoles reciben un soplo. Este soplo fue un acto personal, íntimo, limitado al grupo presente. No fue un derramamiento general del Espíritu sobre todos los creyentes. ¿Quiénes estaban allí? Según Juan, lo que estamos leyendo, el capítulo 20, del 19 al 24, estaban los discípulos reunidos, probablemente los 10, sin Tomás. Por tanto, ese soplo fue solo para ellos, solo para los apóstoles, fue un soplo especial. Ahora, ¿qué tendrá de especial el ser apóstol? Bueno, Efesios capítulo 2, del 19 al 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Cristo también dice en Efesios 3, del 4 al 5, leyendo lo cual, dice Pablo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es muy diferente un apóstol del Señor que un apóstol moderno de estos falsantes que son pseudoapóstoles. Ellos tuvieron autoridad para establecer doctrina. Ellos sí podían decir, como dijo el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, como le dijo Pablo a Timoteo. Ellos podían decir, el Espíritu me está hablando, el Espíritu, estoy escuchando a Dios. Ellos sí, pero estos pseudos apóstoles no. ¿Por qué los apóstoles del Señor sí? Porque ellos fueron puestos para establecer la doctrina de la iglesia. Por eso dice Hechos capítulo 2 versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cristo prometió que el Espíritu les guiaría a toda verdad. Cuando estaba con ellos, Él les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora a nosotros el Espíritu también nos guía, pero no de la misma manera, sino que nos guía conforme a lo que ya el Espíritu le reveló a los apóstoles. Tenían autoridad, eran confirmadas con señales y prodigios. Y no de estos milagros que aquí veo un nombre, aquí veo que yo también puedo ir, meterme en Facebook, ver una iglesia y ver los hermanos y grabarme dos, tres caras y con los nombres. O sea, o un brujo también lo puede hacer, fumar un tabaquito y adivinar. Eso también se puede hacer en el mundo espiritual. Pero estas cosas no son señales de que un hombre es de Dios. Cristo prometió que nos enviaría esos apóstoles, los envió al mundo como Dios lo envió a él. En 2 Corintios 12:12 dice, con todas señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No eran cualquier enfermedades que sanaban, eran prodigios y milagros. Apocalipsis 21:14, lo que el hermano Frank decía, y en el muro de la ciudad, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, el apóstol moderno ahorita, eh, ¿qué nombre le podemos poner? Vamos a ponerle el apóstol Lamín. El apóstol Lamín, ¿verdad? Tienen que quitar un nombre de los apóstoles del Señor, borrarlo allá en la Nueva Jerusalén, borrar el nombre de Pablo y colocar Maldonado. Cash Luna. O exacto, borrar el nombre de Mateo allá en la Nueva Jerusalén y ponerle Cash Luna. Entonces, no podemos decir que hoy en día hay apóstoles como esto, porque esto es una de las señales. Mire, Cristo personalmente les sopló a ellos y les entregó un ministerio, les confirmó un ministerio, un llamado que tenían. ¿Qué sucedió ahí? Hermano, cuando lleguemos allá le preguntamos. Pero lo que sabemos es que ellos estaban con Cristo personalmente y recibieron este soplo.
Y ellos dejaron a la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad. Claro que la iglesia tiene autoridad, pero no la misma autoridad de los apóstoles como para crear una doctrina nueva, como para decir, no, es que ahora Dios me está hablando y yo me guío por lo que Dios me dice y no por lo que la Biblia dice. No, la iglesia tiene autoridad porque el Señor dejó a los apóstoles que dejaron un fundamento y la iglesia tiene autoridad cuando ejecuta esta autoridad basado en este fundamento. Es Cristo mismo. Y ya esto va para aquellos que piensan que pueden vivir una vida en Cristo sin iglesia, sin congregarse, sin someterse a una iglesia. En Mateo 18, 15 y 17, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, con esta autoridad de los apóstoles, porque los apóstoles son el cimiento de la iglesia y los apóstoles dejaron un fundamento a la iglesia juntamente con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 18, del 15 al 17, cuando Cristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, escuchen, si no te oye a ti, ve y llama a dos testigos. Si no oye a los dos testigos, dilo a la iglesia, dice el Señor. Que si no oye a la iglesia, tenlo por un gentil y por un publicano. O sea, está hablando de un gentil que no era parte del pueblo de Dios en el tiempo en el cual Jesús está diciendo esto, y un publicano que era considerado dos veces maldito por el pueblo de Israel. O sea, tenlo por alguien que está bajo maldición, que no tiene nada que ver con Dios, porque no se quiere someter a la iglesia. Ahora, ¿tiene autoridad la iglesia para maldecir a quien quiera? Porque esto es el otro extremo. La iglesia no tiene autoridad para maldecir a quien ellos quieran, ni bendecir a quien ellos quieran. Hay iglesias que bendicen, que quieren dar una bendición a alguien que está en maldición, o maldecir a alguien que está en bendición. No sé si me explico. Obvio, fuimos llamados a bendecir y no a maldecir. Pero hay momentos en el cual alguien, una persona, merece una corrección de la iglesia y no unas felicitaciones de la iglesia, no ponerlos como ejemplo en la iglesia, no halagarlos en la iglesia, no aplaudirlos en la iglesia, no exaltarlos en la iglesia, sino que públicamente merecen una reprensión en la iglesia. Entonces la iglesia a veces, en vez de reprender a alguien, lo que hace es que lo exalta. Y la iglesia lo exalta, pero no bajo la autoridad de Cristo. Y voy a explicarlo mejor. Palabras más simples. Voy a tratar de ser más sencillo en esto. Miren, en Primera de Corintios, un ejemplo aplicado. Primera de Corintios 5 del 1 al 5. Pablo aplica exactamente este principio con el caso del hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa del padre, con su madrastra. Y Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba rodando el chisme ya. Y vosotros estáis envanecidos. No era un chisme, era un caso que se sabía, que era público. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es la clave. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo no está afirmando aquí que este hombre nunca se va a perder y que va a ser salvo, sino que todo lo que se está haciendo es con el fin, con el propósito de que este hermano sepa, esté consciente de que está contra Dios, llamarle la atención, despertarlo y hacer que él se arrepienta y vuelva a Dios.
se aparte de ese pecado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El fin, el propósito de todo esto es que él sea corregido, sea reprendido. Un En ejemplo muy claro de eso, nombre, hermano John, que muchas veces sucede en la vida cotidiana, cuando una madre, un padre, por ejemplo, no apoya, no aprueba lo que su hijo o hija está haciendo. Y le dicen, bueno, si usted se quiere comportar así, entonces váyase de la casa, ¿verdad? O sea, muchas veces se toman estas decisiones drásticas para que la persona, en este caso el hijo, entre en conciencia, vuelva en sí de lo que está haciendo mal. Sí, porque muchas veces no, el pecado nos ciega. El pecado nos ciega y no se puede tener a alguien dentro de la iglesia pensando que está bien con Dios, con los hermanos, cuando su vida es un desorden que deshonra el nombre de Cristo. Entonces la iglesia, que es algo que dentro del mundo evangélico moderno, neopentecostal, no reconoce lo que es la disciplina, porque muy bien te pueden sentar por algo, pero si te necesitan, si eres el que toca el bajo, la guitarra, y te necesitan al otro día te están montando otra vez para que el show siga, ¿no? Para tener bien la tarima, el púlpito, que más bien es una tarima muchas veces. Entonces, la iglesia, lo que está haciendo ahí Pablo, o demandando Pablo que la iglesia haga, es que ejecute disciplina. Y la iglesia debe hacer disciplina. Entonces, así como un padre, cuando el hijo rebelde no quiere acatar ninguna orden, sencillamente le dice, bueno, hijo, vete, vete y vive y haz lo que quieras, vive a tu manera, pero fuera de nuestra autoridad. Es lo que sucede en ese caso, es lo que Pablo está diciendo. Expúlsenlo, excomúlguenlo de la membresía, del cuerpo de hermanos de la comunidad, para que él, por medio de esa disciplina, entre en razón y sea salvo. O sea, él se pero el, arrepiente. pero el líder, Juan Fran, el líder no puede echarlo bajo cuerda para que la iglesia no se entere porque se está yendo, como No, por ejemplo el hermano Santiago, es que un su acto pastor. público, tiene que ser un acto público. Si es disciplina seria, tiene que hacerlo público. Si lo hace bajo cuerda, ya las cosas no están bien. Si es una disciplina seria, o sea cual sea el motivo por el cual el hermano se va, debe ser atendido personalmente. Si se arrepiente, ha ganado un hermano. Ahora, y si el hermano tiene la razón, llaman a dos testigos. Si en estos dos testigos no se soluciona el problema, no o sea, decirle, vete bajo cuerda, pero que la iglesia no se entere, puede significar que el que tenga la razón es el hermano y no el líder. Entonces la iglesia queda en el limbo. ¿Cómo pasa con el hermano, nuestro hermanito Santiago? Que le dijeron que por favor no escribiera en el grupo de jóvenes lo que había aprendido porque el pastor sabe que si Santiago habla del diezmo, del pacto y de las primicias, se les barata el templo, se le cae el edificio. Entonces los botan bajo cuerda, los botan bajo cuerda para no hacerle daño, ¿verdad? Al negocio del pastor. Entonces, la iglesia tiene autoridad, pero no el individuo, no el líder, es la iglesia en general, una reunión pública, porque muchos se salen de una iglesia y se van a otra iglesia, y a veces se salen de la iglesia y se van a otra iglesia con razón, por motivos sanos, por motivos que son correctos. Entonces, la iglesia tiene autoridad solamente en nombre del Señor. Solamente en nombre del Señor. Pablo ordena a la iglesia reunida, no a un individuo. Ejerce autoridad para expulsar temporalmente al hermano no arrepentido. Pero si se arrepiente, él puede volver y la iglesia debe amarlos como se aman entre ellos mismos. Por supuesto, el hermano tiene que ganarse la confianza. Depende de lo que haya hecho, pues. Entonces, este pasaje que dice que ellos recibieron el Espíritu está hablando, tiene que ver con esto, de que los apóstoles recibieron algo distinto a toda la iglesia. Fueron el fundamento, fueron la autoridad de la iglesia, dejaron todo por escrito. ¿Y cuál fue el motivo por el cual dejaron todo por escrito? Pablo es muy claro. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que edificaran al pueblo de Dios. Y Pablo es clarísimo y dice, para que ya no anden como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino para que crezcan en uno solo, en Cristo, en la verdad, en amor. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo todo la misma palabra, los mismos escritos de los apóstoles y teniendo todo la misma autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Los apóstoles. Y la cabeza es Cristo, el cual es la principal piedra de ángulo. Entonces, la iglesia tiene autoridad, pero en Cristo, en la Biblia. Fuera de la Biblia, ni la iglesia tiene autoridad y mucho menos un solo individuo. Una cosita ahí, un subpunto de estos puntos que son subpuntos de los puntos Ah, principales, ¿no? amén. El tema del crecimiento, hermano. Muchas veces o se ha hecho un lenguaje coloquial dentro del mundo evangélico, el que Dios trata con cada uno diferente. Es que cada uno crece diferente. Hermanos, allá hay solo una manera, o digamos, hay una manera determinada que Dios ha dado para crecer. Y eso es mediante la oración, mediante la lectura, mediante la obediencia. O sea, todos estamos limitados o condicionados a eso para poder crecer en Cristo. Así que no hay muchas maneras. No es que conmigo Dios trata diferente. Es que Dios a mí me hace crecer mediante revelaciones. No, 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 no. Crecemos de una manera y es a través de la Pero lectura de la yo palabra. soy de agua, yo soy de fuego. Sí, Yo voy- yo tengo, por ahí anda una que está un poco mal de la mente, que ella dice que ella se conecta con los elementos, ¿no? Entonces ya estamos pasando de un culto cristiano a un culto a la Pachamama o a la Madre Tierra, algo así. Entonces, hermanos, todos crecemos y debemos crecer es mediante la oración, mediante la meditación, reflexión de la palabra. No hay muchos caminos, hay unas maneras determinadas y son esas. Esas son nuestras disciplinas espirituales. Orar, meditar, obedecer, practicar la fe, la piedad, la caridad cristiana, vivirla de manera que podamos crecer. Amén. Entonces, Un consejo que le quiero dar a todos los hermanos que creen que con los elementos se mueven, unos con agua, otros con viento, otros con tierra y otros con fuego. Yo les aconsejo, hermano, siga leyendo la Biblia y no vea más películas de Marvel. Y mucho menos la película de los Cuatro Fantásticos. No esté viendo ese tipo de películas. Lea más la Biblia. Y bueno, hermano Frank, continuamos allí. sí, bueno, terminamos ese segmento del 19 al 23, ¿no? Ahora vamos con la otra sección que va del 24 al 29, capítulo 20. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, Dídimo significa eso, el mellizo o el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y aquí hay un dato, es probablemente que la palabra esta manos, aunque coloquialmente y hollywoodescamente siempre reconocemos como la marca de los clavos aquí, es muy probable que la marca, que el clavo se lo pusieran por acá, como en el antebrazo o en la muñeca, porque la mano es muy sensible para desgarrarse. O sea, a usted le pone un clavo aquí en medio y esto se va, porque aquí no hay más hueso que lo frene, o sea, se abre por una parte, ¿me entiende? Es más, uno ha visto los beisbolistas, muchas veces los beisbolistas se le da un pelotazo, se le abre esto aquí muy fácilmente. O si usted recibe un golpe en un dedo así, se le abre, se le zanja esto aquí muy fácilmente. Entonces, soportar el peso del cuerpo no iba a ser, o no era la mano el lugar idóneo para colocar el clavo. Muchas veces los amarraban, otras veces los clavaban, efectivamente como pasó con Jesús, pero es muy probable que el clavo hubiese estado en el antebrazo o cerca de la muñeca, como un dato, ¿verdad? Entonces le dijo, si no veo en la mano la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré de ningún modo. Y aquí lo que hablamos el martes pasado, la incredulidad que había en los apóstoles, no solo en Tomás en este caso, sino en el resto. Ellos no tenían ni idea de que Jesús iba a resucitar. No habían comprendido la escritura así. ¿Sí? Así que esa idea, esas teorías de que ellos tuvieron una ilusión corporativa o que ellos idearon robar el cuerpo para hacer creerle a la gente que había resucitado, eso es mentira. Se consiguió con la arqueología, hermanos, algo que se llama el decreto de Nazaret, que está datado aproximadamente del 46 después de Cristo, es decir, unos 13 años después, entre el 43 y 46. Y es un edicto,
del que era gobernador en ese momento y se llama el Edicto de Nazaret porque fue dado para Nazaret. Entonces dice, ese edicto dice que no estaba bajo pena capital a cualquier persona que tomara un cuerpo de un fallecido, de un difunto, para robárselo. O sea, vean el edicto, ¿no? 43 después de Cristo, dado en Nazaret, porque supuestamente, según lo que dice el edicto, habían personas que se estaban robando los cuerpos de las personas difuntas. Esto, aunque no menciona a Jesús directamente, sí nos da una muestra de lo que estaba sucediendo en Nazaret, la ciudad de Jesús, y lo que estaba sucediendo en toda Judea e Israel por extensión, ¿no? Entonces, Tomás no creía, así como los otros no creían, no fue un invento, no fue un invento de los apóstoles. Como ya lo vimos, eran escépticos, eran miedosos, incluso cobardes, porque lo dejaron abandonado. 8 días después, versículo 26, estaban Sí. otra vez, va a decir algo, mi hermano. Vas por el 29, ¿verdad? 26. Ok, no, continúa entonces. Sí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez igual como lo vimos anteriormente, reunidos dentro de la casa, puertas cerradas. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creo que iba a decir algo, mi hermano. Sí. Sí, sí. Nosotros sabemos que los discípulos creían en el Señor. De hecho, el mismo Evangelio de Juan nos explica en versículos anteriores, cuando Jesús les dice que por eso mi Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de él. Tomás no era que no creía en Cristo como Mesías, sino que habían tipos de doctrina, de escatología. Ellos esperaban al Señor de una manera, otros de otra. Tomás, su incredulidad era con la resurrección. Mientras caminó con el Señor, él estaba dispuesto y estuvo dispuesto. Salió corriendo en el Getsemaní porque así se cumplió la escritura de que Cristo no iba a perder a ninguno de ellos, Así es. porque ellos son el fundamento de la iglesia. Y bueno, el Señor los guardó. Deja ir a esto, les dijo a los soldados, tómame a mí. Y así se cumplió la escritura, los cuidó hasta el final y los protegió. Pero la incredulidad de Tomás no era desde un principio, sino que aquí él no creía en la resurrección. Le costó creer, pero Tomás amaba al Señor igual que los discípulos y estaba dolido y triste por el Señor. Simplemente que él no esperaba este tipo de resurrección. Ahora, aquí hay un conflicto también, porque hay otros pasajes de la Biblia que pueden confundir. En la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús enseña que aún con un resucitado, muchos no creerán. Él dice en el versículo 30 de Lucas, cuando habla de esta parábola, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Abraham le dice al rico, mira, si todavía se levanta alguien de los muertos, ellos no se van a persuadir y no se van a arrepentir. Y aquí vemos que Tomás no creía en la resurrección, pero cuando ve a Cristo, sí se arrepintió y sí creyó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros analizamos bien, y toco este versículo porque muchos que tienen la doctrina del calvinismo, ¿verdad? Que son hermanos también en Cristo, pero tienen, bueno, alguna postura diferente. Creo que es un error, al igual que ellos piensan que yo estoy en un error, y todos los que piensan como yo estamos en un error. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho. Pero ellos dicen, uno de los pastores muy conocidos, Sugel, ¿ves?
Aquí dice claramente que si todavía se levanta un muerto, ellos no pueden creer, porque es Dios el que envía el Espíritu para que la persona tenga vida y pueda creer. Pero si usted lee la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico le dice esto a Abraham, que envía a uno de los muertos para que convenza allá arriba a alguien, ese alguien no era alguien general del mundo entero, no eran todas las personas. Le está hablando de sus 5 hermanos que están en la casa de su padre y lo más seguro es que también eran como él. 5 ricos que no se iban a persuadir ni viendo milagros. Porque hay personas que ni viendo un milagro se arrepienten, como dice Lucas 16:31 en esa parábola. Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, ellos no creen en Moisés, no creen en la palabra, no creen en los profetas, este tipo de gente, ni que se levante un muerto, este tipo de gente que no quiere aceptar a Dios, que no quiere aceptar la verdad de Dios, ni que se levante un muerto, van a creer. Este tipo de personas que no creen a Moisés y a los profetas en la palabra, ni que se levante un muerto. Pero vemos que Tomás sí cree. Y en la parábola vemos que Lázaro sí creía, aunque no vio al muerto resucitado. Ahora, no es que Dios le dio la fe a Lázaro, pero al rico no, tampoco. Hay quienes no creen ni viendo un milagro, los que están endurecidos. Hay quienes creen por las señales. En el mismo evangelio que estamos hablando, en el capítulo 2, versículo 23, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En el mismo evangelio que estamos leyendo, Juan 14:11, dice, si no crees por la palabra, cree por las obras, le dice el Señor a los fariseos. Si no creen por las señales, por la palabra, cree por las obras, pero es que ni por las obras este tipo de personas querían creer, porque no querían escuchar a Dios en su palabra, a Moisés y a los profetas. Las escrituras hablan de mí, les dijo el Señor, pero no queréis venir a mí. Hay quienes creen por la palabra, y aquí Jesús se lo dice en el versículo 29. ¿Por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. No fue porque el Espíritu Santo le llegó a Tomás en el corazón y lo transformó en una nueva vida que pudiera creer en Cristo. No, porque Tomás vio al Señor, fue que Tomás creyó. Y Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo creyeron? Por la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Entonces, no podemos culpar a Dios de los corazones que están endurecidos. Hay un versículo que malinterpretan en Romanos, pero no tiene nada que ver con esto y no quiero tocar mucho esos temas. Pero sí quiero hacer énfasis, hermano, de que Dios derramó su amor y misericordia al mundo entero. Pero como dijo Pablo, no todos obedecen al Evangelio. Y Dios les envía un poderoso engaño, como dice también el apóstol Pablo, por cuanto no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. No podemos culpar al Señor por los que se pierden. No podemos decir que el Señor los ignoró. No podemos decir que Dios hizo la vista gorda sobre unas personas y no quiso salvarlos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el mundo, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es Dios, son los hombres. De hecho, el mismo Dios, el mismo Cristo, habla de una parábola, la parábola de la viña del Señor y la semilla del reino, en Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. La semilla no cambia, no cambia. El mensaje no cambia. La palabra es una sola. Es pura, es santa y viene llena de amor y de misericordia, de corrección. Dios siembra con generosidad y justicia en esta tierra. Los terrenos
presentan distintos tipos de personas en esta parábola. Los terrenos, las personas, los tipos de personas sí cambian. En Mateo 13, del 19 al 23, vemos en la parábola de los terrenos, unos junto al camino, unos en pedregales, otros en espinos, otros en buena tierra, que son los que oyen la palabra, entienden y dan fruto. Pero la semilla es la misma. Son las personas que endurecen su corazón. De hecho, quiero tocar un versículo donde Dios mismo le dice a la iglesia de todos los siglos, a su pueblo espiritual, desde Adán hasta que Cristo venga, esto estará en la Biblia, Dios gritándonos y diciéndonos al corazón, no piensen que el impío se pierde porque yo quiero que se pierda, como se lo dice Ezequiel, no, juro yo, dice el Señor, no quiero que el impío muera, no me complazco en la muerte del impío. Y en Isaías 5, versículo 1 en adelante, Dios inspiró a Isaías a escribir esto. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. O sea, escogió las vides como él las quería. Y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgá ahora entre mí y mi viña. Juzgá entre mí y mi viña. Juzgá, abrí tus ojos, pensá, analizá, razoná. Juzgá como un hombre justo, como una mujer justa de Dios. Juzgá según lo que has aprendido de la Biblia. Juzgá entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Cómo nosotros podemos decir Israel? Los que no se salvaron fueron porque Dios los endureció y Dios quería que ellos se perdieran. No. Fue, mire, Dios, ¿qué más podía hacer Dios por esa gente? ¿Qué más podía hacer Dios por su viña? Y Dios esperaba que ellos respondieran. Dios sabe en su presencia todo lo que va a pasar, pero Dios esperaba que ellos respondan. Es natural que un hombre al recibir tanta bendición responda a Dios con fe. Y ellos respondieron de otra manera. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá la planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Entonces, Dios plantó a Israel como una viña, con amor, cuidado y propósito. Esperaba frutos de justicia, pero no, no. Allí fue pecado y corrupción. Por eso invita al pueblo a juzgar para que reconozcan que la culpa no es del viñador, sino de la viña. Amén, hermano Fran. Amén, mi hermano. Oh, volvamos entonces a Juan. Ese tema que está tocando el hermano John es muy interesante y solamente un bocadito, ¿verdad? Y ya, ese tema que está tocando sobre la responsabilidad humana de responder al llamado de Dios, la incredulidad de Tomás, la incredulidad de esos ricos, ¿verdad? Que aunque se levantara alguien de los muertos, no iban a creer, así sentenciaba al padre Abraham o Abraham en esa parábola de Lucas 15, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, este.
es muy importante recordar que los judíos tenían una noción. Vean esto, otro punto. O sea, cuando Jesús llega a la historia de Israel, en el año aproximadamente 6 antes de Cristo, porque haciendo un conteo, lo más preciso es que Cristo haya nacido el 6 antes de Cristo. Anecdótico, ¿verdad? Pero ustedes saben que el conteo se hizo en una época, pero luego las calibraciones de la fecha se hizo posterior. Entonces ya no se va a cambiar todo el calendario que tenemos, sencillamente se ajusta a la fecha del nacimiento de Jesús. Y fue aproximadamente el 3 o el 6 antes de Cristo, ¿no? Entonces, para ellos y para nosotros, desde que Cristo vino a la tierra, estamos en los últimos tiempos. Y con esto no queremos decir que ustedes se alarmen de que, bueno, la vaca roja, el tercer templo, no sé qué, Rusia, Putin. No, no, o sea, no estamos invitándolos a la escatología ficción, sino que entender que para los judíos el tiempo de la venida de Jesús y para los discípulos, por extensión, eso era tiempos escatológicos, eran tiempos finales, ¿sí? Y lo son para nosotros también. Entonces, su noción de la escatología, su noción del aparecimiento del Mesías, estaba un tanto errada, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Para ellos era impensable que Jesucristo resucitara, o es más, el Mesías tuviera que morir. ¿Cómo que el Mesías va a venir y va a morir? O sea, se supone que Él nos viene a liberar de todos los males de Roma, etcétera, ¿no? Y es algo que, bueno, cuando veamos escatología lo vamos a tocar, pero es algo que nos afecta a nosotros también. Quizás hoy en día tenemos muchas ideas preconcebidas por películas, por predicadores famosos o reconocidos, de que tiene que pasar esto y esto y esto antes que vuelva a Cristo, etcétera, etcétera. Y puede que estemos muy, muy errados en ese concepto, ¿sí? Tengamos muchas ideas preconcebidas y estemos muy errados de lo que la Biblia en realidad señala, de lo que tiene que pasar o lo que apuntaban las profecías de Jesús para su regreso. Y bueno, sigamos entonces. Entonces Tomás, ¿verdad? En versículo 28 respondió, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le está diciendo esto Tomás? A Jesús, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Reconociendo a Jesús como Dios. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? Jesús, hermanos, aquí Jesús nos está invitando a tener una fe ciega, una fe sin evidencia. No, nosotros creemos simplemente porque sí. Muchos de los escépticos, incluido Richard Dawkins, que es de los ateos más reconocidos mundialmente y de los más famosos actualmente, que siguen vivos, aunque está ya bien mayor, hacen una caricatura de la fe cristiana y la conceptualizan como que fe es creer sin evidencia. Y eso es un total disparate, ¿sí? Cristo nunca le pidió a sus discípulos que creyeran sin evidencia. Y este no es la excepción. Jesús no le está diciendo a Tomás, no, es que tenés que creer sin evidencia, o tenés que creer a ciega. No. Se supone que a Jesús estuvo, o Tomás estuvo con Jesús 3 años durante su ministerio, viendo multitud de prodigios, de milagros, de señales, de milagros portentosos. Se supone que Tomás debía creer, no debía estar en la mente de Tomás y en nosotros por extensión. No debe haber limitantes para el poder de Dios. ¿Será que el Señor puede hacer eso? ¿Será que el Señor en verdad resucitó? ¿Será que el Señor creó el mundo en 6 días? O sea, ese tipo de limitantes, viendo, creyendo en esta palabra, ¿deberían estar en nuestras mentes? Absolutamente no. Entonces Jesús no le está instando a Tomás a que crea ciegamente, sino que Tomás, o sea, no es que tienes que ver cada cosa para creer, como en el caso de Pedro. No es que tienes que ver que el agua esté sólida o congelada para que tú camines. No, o sea, yo te estoy dando la palabra, que bajes de la barca y vengas hasta mí. Confía en eso, ¿verdad? Y nosotros, al igual que los discípulos, tenemos que dejar la desconfianza, el escepticismo, la duda y creer en la palabra del Señor. Eso se quede en nuestros corazones. Versículo 30 y 31 del capítulo 20 dicen así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero si éstas se han escrito, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, este evangelio está escrito para que el que lo lea crea que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el enviado de Dios. Se ha levantado, yo creo que se ha levantado un resurgir del gnosticismo, que fueron religiones de los primeros siglos, un resurgir del gnosticismo que se ha estado metiendo de diversas maneras en la cristiandad y en toda la sociedad de Occidente. Todos estos movimientos de nueva era, como la meditación trascendental, como la cábala, como la nueva era en cuanto al hinduismo, los sueños lúcidos, todas estas cosas de conocimientos ocultos, ¿sí? De que algunos nada más, algunos seleccionados o escogidos pueden llegar a ese conocimiento oculto. Es algo que se desprende del gnosticismo. El cristianismo, la Biblia, no es una religión de conocimiento gnóstico, como diría el unitario, creo que ya lo hemos dicho anteriormente. No es que a mí se me reveló el nombre, o el testigo de Jehová, a mí se me reveló el nombre de Jehová, y el unitario con el nombre de Jesús. O sale por allá el mormón, no es que a nosotros se nos reveló la restauración del evangelio. O sale el adventista con Elena White, no es que a Elena White se le reveló verdaderamente cómo debemos cumplir con dietas, guardando el sábado. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo no está basado en conocimientos ocultos que solamente unas almas iluminadas pueden llegar a Él. No. Obviamente, cuando creemos en Cristo, su Espíritu nos capacita, no solamente para entender, sino también para creer y vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Muchas veces no vemos. Si leemos el capítulo 11 de Hebreos, donde es el salón de la fama de la fe, ahí vamos a ver un montón de gente que por la fe este hizo aquello, por la fe el otro hizo otro. Pero luego el autor de Hebreos termina y baja ese éxtasis y dice, pero muchos de ellos no recibieron sus promesas. Muchos de ellos no vieron bendiciones materiales, pero vivieron de tal manera creyendo que el que le dio promesas eternas es fiel y cumplidor, ¿verdad? Entonces, este evangelio, la Biblia, se ha escrito para que el que la lea crea que Cristo es el Mesías, que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, que por medio de él podemos entrar al cielo y sin él no podemos, no hay otra manera. El Evangelio está escrito para eso, las cartas paulinas están escritas para eso, el Antiguo Testamento señalaba todo este tiempo, ¿sí? Versículo 31. Pero estas sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, que esto va en contra también de la posición calvinista en cuanto a la regeneración previa a la fe, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primero creemos en Cristo, como lo diría también el capítulo 1, versículos 12 y 13. Primero creemos en Cristo y luego Dios nos da vida. ¿Qué es esa vida? La vida de su espíritu. ¿Qué es esa vida? La cercanía con Dios. Porque nosotros, como bien lo dice Isaías 59, versículo 2, el pecado hace división entre nosotros y Dios. Una persona que vive en pecado no puede jactarse de decir que está viviendo para Dios, que está bien con Dios, que está en paz con Dios, que él es un cristiano, que yo soy hijo de Dios. Ay, es que papito Dios, ay, es que chuchito, ay, es que Dios es muy bueno, ay, es que Dios es amor. No. El pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Y si morimos en esta vida física, en ese estado de separación, bueno, ese va a ser el estado eterno de nuestras almas para con Dios, lejos de Él, eternamente. Mi hermano John, ¿algo que decir al respecto? No, no, no. Puede continuar, hermano. Bueno, allá ahí terminamos el capítulo 20. Podemos seguir un poco del 21. No sé qué me dice. No es que ya no da tiempo. Ya no da tiempo, exacto. Bueno, quería darles 6 versículos, ¿verdad? Tarea para la casa, que confirman que primero hay que creer y después de creer recibimos al Espíritu Santo y vida. Si tiene papel y lápiz o teléfono, anote.
Efesios 1:13, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 al 39, Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Hechos 19, versículo 2, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, este que acabamos de leer, Hechos, capítulo 11, versículo 17. Y bueno, hermano, se nos fue el tiempo. Te estaba poniendo bueno el tema, pero se nos fue el tiempo, por eso les doy los versículos de esta manera. Si usted no tiene una congregación, una iglesia en Maracaibo, está buscando una iglesia de sana doctrina donde usted pueda experimentar piedad, una iglesia que no es perfecta, pero tiene piedad, pastores que predican conforme a la voluntad de Dios. Le recomendamos La Voz de Dios en Sabaneta y Iglesia Bíblica Gracia de Cristo en Santa Cruz de Mara. Para más información se puede comunicar con nosotros y nos ubica fácilmente en YouTube como Discipulado de Gracia John y Fran. Amén. Discipulado de Gracia John y Fran en Súper YouTube, fácil. y allí en cualquiera de los videos nos puede escribir y yo me estaré comunicando con usted. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos mañana, mañana en el mismo canal, la misma emisora Mismo y a diablo. la misma hora. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.